Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Daniela, por acompañarnos. Y bueno, ¿cuál es lo que se desprende de este estudio y que refleja lamentablemente la realidad que día a día vivimos los quiteños, los que pasamos por las vías de la Ruta Viva, la Simón Bolívar, siempre con el miedo de cuándo me va a tocar a mí? Buenos días, Vero. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Y lo que tú dices ahorita es cierto. Lamentablemente, tal como está la estadística, en cualquier momento nos puede tocar a cualquiera de nosotras. Sí. Estamos hablando de que se mueren 11 personas al día en promedio. Todos los días 11 personas pierden la vida en Ecuador, la mayoría de ellos en las ciudades y en sitios donde en teoría deberías sentirte segura, ¿no? Es decir, alrededor de hospitales, mercados. De hecho, escuelas, el año pasado murieron alrededor de 300 niños por Inadmisible atropellamientos, completamente inadmisible, porque obviamente las muertes violentas todas son prevenibles, pero las muertes violentas por siniestros viales, digamos, son de las más fáciles de por prevenir supuesto. porque hay una serie de compromisos, tanto públicos, políticos, como de la ciudadanía, para terminar con este problema que tenemos, ¿no? Te comento además que el Ecuador es el país con la tasa más alta de muertes por siniestros en Sudamérica. Wow, o sea, no contento con la tasa de homicidios que llegó a los cielos, ahora también la tasa de muertes en las vías. Así es, en América Latina somos el tercer país, solo después de República Dominicana y Haití. En Sudamérica somos el primero. El promedio a nivel de la región es 14 muertos por cada 100.000 habitantes. En Ecuador estamos en 23 muertos por cada 100.000 habitantes. Y nuestro estudio, ¿qué es lo que demuestra? Si nosotros queremos entender cuáles son las causas de la siniestralidad y qué es lo que tenemos que hacer para ya revertir esta tendencia y que se cumpla Ecuador hizo un compromiso ante las Naciones Unidas de reducir al 50% las muertes hasta el 2030. Estamos lejísimos. O sea, cada año creo que va aumentando. Cada año aumenta. De hecho, hay un incremento entre el 6, el 8, el 10%, depende del año, de las muertes, y no se toma ninguna acción concreta, ¿no? Es decir, al parecer la sociedad y nuestros tomadores de decisión hemos naturalizado las muertes en las vías, tal vez como una consecuencia natural del progreso, de tener vehículos, y es algo que no nos escandaliza, porque cuando hablamos de que, por ejemplo, es la segunda causa de muerte de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años, Wow. es como que no decimos nada. Pero es alarmante y las cifras son alarmantes. Y lo más grave, Vero, es que las causas principales, y la primera causa de, no solo de siniestros, sino de fatalidades en el país, es la velocidad. Y está demostrado además que en Ecuador, además, nuestra legislación, y esto es algo por lo que nosotros peleamos, la reforma regulatoria, permite una cosa que se llaman los rangos moderados de velocidad. Entonces, en estos rangos moderados tú puedes exceder el límite y no vas a ser sancionado fuertemente. En Ecuador, ese rango moderado te puede llevar a manejar a 135 kilómetros por hora Wow. en una vía como la Ruta Viva, por ejemplo, en una vía como la Perimetral en Guayas, y en las ciudades a 60 kilómetros por hora, por ejemplo, al lado de una escuela. Entonces tú sabes perfectamente que si vas a 60 kilómetros por hora al lado de una escuela, el momento en que frenas, No no vas a poder, alcanzas. no alcanzas. Es complejo esto y los datos son muy dolorosos. Quito y Guayaquil lideran la lista de ciudades con mayor número de accidentes. En el 2024, nuestra capital registró 3.889 siniestros, 323 fallecidos y 3.738 lesionados. Después está Guayaquil, o sea que los quiteños manejamos peor que los guayaquileños. 4.658 siniestros, 271 muertos y 4.993 lesionados. ¿Qué nos dice esto? Porque estas dos ciudades lideran la lista de ciudades con mayor número de accidentes. ¿Cuáles son las causas? ¿Es la gente que va como loca? Bueno, ¿qué podemos pensar? Son varios factores. En primer lugar, sí es obviamente la cantidad de población, el parque vehicular, ¿no? Son las dos ciudades y las dos provincias con el parque vehicular más grande.
y eso obviamente genera una serie de conflictos en las vías. Ujú. Y una cosa que también es importante mencionar es que esa cifra no es la cifra final de muertos, Vero, porque a eso le tienes que sumar alrededor un 40% de las personas que han sido lesionadas en la vía al momento del siniestro y que llegando al Claro. hospital o 30 días después mueren por la causa del siniestro. Claro, normalmente se dan los datos fríos y luego no se le da seguimiento, ¿no? Sí, entonces nosotros hemos visto, de acuerdo a los datos que nosotros levantamos, tanto de la Agencia Nacional de Tránsito como del INEC, que es alrededor de un 40% de muertes adicionales a las que se Ujú. reportan de muertes en sitio por las muertes post siniestro. Y otra de las cosas que vemos es que uno de los factores principales es la infraestructura insegura, es decir, es evidente que, mira, nosotros manejamos el principio del sistema seguro. El sistema Ujú. seguro tiene 5 componentes. Usuarios seguros, es decir, yo me pongo el cinturón de seguridad cuando manejo, no excedo la velocidad, no tomo alcohol para conducir y una serie de prácticas de responsabilidad propia de las personas al momento de conducir. El otro punto es la infraestructura segura. Te voy a poner el ejemplo de las Shiris. Acuérdate cuánto cambió la Shiris al simple hecho de poner esos reductores de velocidad. Se acabaron las carreras, se acabaron las pistas en la Shiris. Entonces, eso te demuestra, por ejemplo, que la infraestructura juega un rol fundamental en las ciudades para obligar a los vehículos a reducir la velocidad, especialmente en sitios donde tienes conflicto con Claro, peatones, con biciusuarios y donde hay más vulnerabilidad de las personas que estamos en la calle, digamos, y no estamos protegidas por ninguna coraza metálica claro. como la de un vehículo. Bueno, es terrible realmente. No encuentro un estudio que hizo el BID hace tiempo de la Simón Bolívar y eres muy bueno porque, bueno, ahí nos menciona, claro, no es casualidad que la Simón Bolívar todos los días hay accidentes, mañana, tarde, noche, madrugada, es impresionante. Y allí mencionaba aspectos como, por ejemplo, los baches, que son una constante, mala señalización, de repente se te va un carril y ya, Ya no no está tienes pintado. carril. Sí, sí. Entonces, claro, si no ve a tiempo y si va rápido, te vas a dar. Y bueno, muchas cosas que pasan de la mala señalización, pésima señalización de las vías, del mal estado de las vías. Y bueno, eso también son factores, me imagino que influyen. Exactamente. Sin lugar a dudas, la infraestructura en general juega un rol fundamental. El otro eje son los vehículos seguros. A Ecuador entran una serie de vehículos con bajos estándares de seguridad. No tenemos una legislación fuerte, por ejemplo, para exigir que aquí lleguen vehículos con las Ujú. 5 estrellas de seguridad que te garantizan que si es que hay un siniestro, tú sobrevivas. El cuarto eje sí es el control, Vero, es decir, es súper importante que Sí. la gente acepte y aprenda a que se debe controlar las contravenciones de tránsito. Si voy a exceso de velocidad, debo cumplir con la sanción. Acuérdate también que pasó el año pasado cuando hubo los controles de velocidad en Quito, creo que casi se cae el alcalde. Es Ese la es, debida proporción, ¿no? Porque también si ponen unas multas ya la Corte desproporcionadas, no hace sentido. Constitucional señaló que es inconstitucional la prisión por exceso de velocidad, pero está demostrado que las sanciones fuertes acompañadas de control realmente logran cambiar la conducta, porque lo que se busca no es que la gente esté en la cárcel, ni mucho Así es. menos, sino simplemente el cambio de conducta, que podamos manejar seguros en las calles. Y el siguiente componente sí es esto que te mencionaba de una atención efectiva y rápida post siniestro. Es decir, todo este conjunto de cosas son las que logran, y hay países en el mundo que han demostrado que es posible reducir la tasa de siniestralidad y de fatalidades. Y en Ecuador, digamos, nosotros estamos, este estudio lo que busca primero es visibilizar la problemática, que se pueda generar un debate público sobre un problema público que no está siendo atendido. La segunda cosa es promover las reformas normativas e institucionales que son absolutamente necesarias. Por ejemplo, es lo que te decía de los rangos moderados, se deben limitar los rangos moderados en Ecuador. Otra cosa que tenemos un problema serio aquí es que el límite de conducción bajo los efectos del alcohol en Ecuador supera el doble de lo establecido por la Wow. OMS. Entonces, tú aquí puedes conducir, vas a ser sancionado, sí, pero puedes conducir habiéndote tomado aproximadamente una botella de whisky. Wow. ¿Qué capacidad tienes de controlar el vehículo y de tener comportamientos seguros? Porque el consumo del alcohol está asociado a que manejas más rápido, a que no cumples con la normativa.
Y un problema que tenemos en Ecuador también es que no se levanta pruebas de alcohol test en todos los siniestros. Entonces está invisibilizada la problemática. En nuestro estudio nosotros identificamos, por ejemplo, que en Loja la tasa de siniestros por alcohol es de 62 por Increíble. cada 100.000 habitantes versus la de Quito que es 19 o la de Guayaquil que es 7. Pero la diferencia en el caso de Loja no es porque toman más, pero es porque en todos los siniestros levantan pruebas de alcohol. Entonces tienen una muestra más grande para determinar realmente cuándo el alcohol Pues está obviamente hay un incidiendo. subregistro tanto en Quito como Guayaquil. Hay un subregistro en todo el país, porque no hay la capacidad de los agentes de control de tener todas las herramientas para hacer las pruebas y hacer pruebas preventivas. Es decir, ya sabemos, por ejemplo, en los sitios de entretenimiento de las ciudades, ya sabemos que se bebe alcohol. Hagan pruebas preventivas ahí para evitar precisamente que las personas que están Claro. alcoholizadas conduzcan y no solo que maten a otras personas, también que se maten a sí mismas. Entonces, estas reformas que son reformas al reglamento de la ley de tránsito, que llevamos 3 años esperando que se emita, reforma al Código Orgánico Integral Penal que ya presentamos ante la Asamblea Nacional a finales de la Asamblea pasada y que estamos a la espera de que Ujú. esta Asamblea califique, que el CAL califique esa reforma. Son medidas muy puntuales y urgentes que realmente nos pueden ayudar a la sociedad civil a darnos las herramientas para seguir exigiendo estos cambios. ¿Qué pasa con la educación, la cultura vial, el respeto al ciclista, al peatón, a las zonas que son, por lógica, zonas de baja velocidad? Sí. La educación es otro de los ejes, no es el único, es decir, a veces pensamos que con educación podemos cambiar todo y si bien la educación ayuda en lo que se refiere a materia de siniestralidad vial, si esta no viene acompañada de infraestructura segura, de controles, de evitar la impunidad, no va a tener, no va a marcar la gran diferencia, ¿no? Recientemente nosotros participamos junto al Ministerio de Educación para incluir en Ujú. el currículo de las escuelas la materia de seguridad vial como un eje transversal. Hicimos aportes desde la sociedad civil, vemos esto como algo positivo, pero sí quiero resaltar que si la educación no Claro. viene acompañada del resto de patitas de esta mesa que te he contado, Esa impunidad, dicen, bueno, puedo ir rápido, no pasa no nada, puedo pasa nada. tomar y no pasa nada. Exactamente. Y es por eso que, por ejemplo, en la reforma al COIP que nosotros hemos planteado, lo que estamos haciendo justamente es bajando la pena de cárcel en el caso de contravenciones, no en delitos, por Ajá. supuesto, en el caso de contravenciones, pero haciéndolas sustitutivas, es decir, no voy a la cárcel, pero debo cumplir servicio comunitario, debo ir a un programa de Alcohólicos Anónimos, me retienen la licencia, me retienen el vehículo, tengo que pagar la multa. Es decir, porque el estudio que nosotros hicimos muestra que entre el 2022, entre el 2021, perdón, y el 2023, alrededor de 6.000 y pico de personas fallecieron por siniestros, pero esos casos solo el 10% llegaron a la justicia. Wow. El 10%, pero imagínate lo que pasa en contravenciones. No, Claro. simplemente no hay un control. Entonces sí es importante que las autoridades, y esto sí es un llamado a los GAT, porque esto es una competencia principalmente de los gobiernos autónomos centralizados, de hacer estos controles. Y sí, pueden venir con una campaña informativa previa, con un proceso de educación que le diga a la ciudadanía, mira, a partir de esta fecha vamos a empezar a controlar la velocidad. Claro. Vamos a empezar a controlar el consumo de alcohol. Estamos cuidando y salvando tus vidas y yo creo que esto podría ser algo muy positivo. Qué importante este tema y bueno, está ahí en sobre la mesa para hacer conciencia, para tomar los cambios que tengan que tomarse tanto en la legislación como en la cultura vial. Son las 7:35, conversamos con Daniela Chacón, directora de Fundación Tandem, que hizo un estudio sobre justamente la siniestralidad vial y todas las vidas que lamentablemente se pierden a causa de estos accidentes, no solamente de los conductores, sino también de ciclistas, de peatones. Estamos en alerta roja en las vías por siniestros viales. Esta nota que mencionaba al inicio, a la introducción de Primicias, se menciona que en México se logró incluir en la Constitución reconocer la movilidad como un derecho humano y esto quizás allí ha generado un cambio. ¿Aquí deberíamos de hacer lo mismo o tal vez no sirva de mucho? Justamente en el simposio que tuvimos ayer invitamos a Paola Lara, que fue parte de la Coalición por la Movilidad Segura en México, que llevó a cabo esta reforma en alianza con asambleístas, con el Estado. Es decir, lo que pasó en México, que es súper interesante, fíjate que la tasa en México, les recuerdo que la nuestra es de 23 muertes por cada 100.000 habitantes, el promedio de la región es de 14, en México es de 12.
Es decir, ellos realmente han logrado en un proceso que les ha tomado muchos años bajar la siniestralidad, es decir, 12 no es ideal, pero están avanzando en el camino. En el caso de ellos sí fue el poder aprobar una ley específica de seguridad vial, el tener constitucionalizado el derecho a la movilidad segura y sostenible. Nosotros pensábamos que podía ser un camino interesante para Ecuador porque estábamos discutiendo una posible reforma constitucional. Ya eso sabemos que por lo pronto no, ya no es un camino, entonces, pero sí, por ejemplo, nos interesa entender la discusión de una ley de seguridad vial específica y una institucionalidad específica de seguridad vial, pero porque otra de las cosas que la experiencia de México, de Colombia y de Argentina, que son, digamos, los 3 países de la región que tienen tasas, que han logrado bajar sus tasas de siniestralidad, es que han establecido una institucionalidad independiente del tema del transporte y de todo el manejo con los gremios de los transportistas. Una de las cosas que nosotros vemos en la Agencia Nacional de Tránsito que nos preocupa de sobremanera es que esa agencia, digamos, está politizada, es una agencia que además está todo el tiempo volcada a el trabajo con el sector del transporte y la seguridad vial realmente es una competencia que ni se ejerce. Es decir, ni siquiera existe una dirección de seguridad vial a la interna de la Agencia Nacional de Tránsito. En estos años, nosotros, el promedio que dura un director de la Agencia de Tránsito, Vero, es de 8 meses. ¿Qué puedes hacer en 8 meses? Dime tú, ¿qué cambios puedes lograr? Nada. O nada. O nada. Estamos realizando nada. Nada. Entonces también hay un problema institucional. La seguridad vial está metida en un entramado donde otros intereses se juegan y no permiten que ésta sea visibilizada. Entonces, nosotros, mira, estamos esperando 3 años la emisión de un simple reglamento. En este punto también nos estamos cuestionando, debemos promover una ley de seguridad vial al estilo Colombia, al estilo México, al estilo Argentina, y no se trata de crear más instituciones, no, se trata de sacar las instituciones existentes y darles una autonomía y una independencia. Por ejemplo, un director o directora de seguridad vial no debería ser un nombramiento político. Debería ser un nombramiento técnico, por ejemplo, que dure años. Es decir, tienes que estar 5 años en tu puesto independientemente de quién está en el poder, porque entonces eso sí garantiza la continuidad de la política pública, que es lo que ha demostrado en otros países que logra revertir la tendencia y encaminarse hacia el cumplimiento de la meta. Ahora sabemos que los municipios están fallando en sus competencias, en estos desafíos para, obviamente, controlar el tema de la vialidad y los accidentes. Tal vez cambiar eso, que el Estado esté a cargo. ¿Se ha visto esa posibilidad? ¿Podría ser una buena idea? Hemos discutido mucho sobre eso porque en efecto la carencia de una reglamentación y una política pública y un control adecuado por el ente rector, es decir, la Agencia Nacional de Tránsito como ente rector de la seguridad vial debería ser quien controle el ejercicio de la competencia por parte de las GAF. No estás ejerciendo bien tu competencia, me la devuelves. Es decir, porque esto es posible. Sin embargo, como no existe esos niveles de control, no existe tampoco ese nivel de colaboración con el Consejo de Competencias, Claro. entonces termina pasando lo que pasó con los radares, que por ejemplo es una de las cosas que a nosotros como organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en seguridad vial nos ha dolido de sobremanera, porque un radar es simplemente un elemento técnico, tecnológico que ayuda a salvar vidas, así de simple, pero aquí ha sido utilizado como un instrumento político para decir que los GAD no deben controlar, para sacarle plata a la gente y para salir en campaña a decir que vamos a eliminar los radares como que si fuera la cosa más positiva del mundo. Me pasa que, claro, si se utiliza para recaudar dinero por parte de terceros y dinero además desproporcionado también, ¿no? Y fíjate, hay un problema muy serio. por supuesto, y recién ahora, a partir de la polémica de los radares, es que la ANT está sacando un reglamento de modelo de gestión de radares para los GAD, recién ahora, cuando tenía que hacerlo hace años. Entonces, sí hay ahí justamente, es decir, hay que controlar el ejercicio de la competencia de los GAD. Hay GAD que no deben tener la competencia de la seguridad vial, sin lugar a dudas. Eh, pero también desde lo nacional se debe justamente promover que los gobiernos autónomos centralizados implementen infraestructura segura, que por ejemplo en la ley de tránsito se obliga a que en las escuelas se conduzca a 20 kilómetros por hora, pero no se va a conducir a 20 kilómetros por hora si la infraestructura no le acompaña. Claro. No basta con poner un paso cebra
y una señalización vertical, porque la gente no cumple. Entonces, por ejemplo, obligar a los gobiernos autónomos centralizados, los recursos, por ejemplo, que se pasan para el ejercicio de la competencia de tránsito, transporte y seguridad vial, deberían pasarse con la obligación de implementar infraestructura segura y medidas para seguridad Algo vial. básico. Pero eso no existe. Bueno, hay mucho que hablar, mucha tela que cortar sobre este tema. Yo le quiero agradecer a Daniela Chacón, directora de Fundación Tandem, que hizo un estudio sobre el tema de seguridad en las vías, de accidentes. Lamentablemente las cifras son horribles bueno, no queremos seguir lamentando vidas de niños que ni siquiera están conduciendo, que son víctimas colaterales de esta irresponsabilidad de los conductores. En fin, ojalá esta realidad cambie, Daniela, en una siguiente vez que conversemos sea para conversar de la reducción de esta siniestralidad. Que así sea, Vero, y les invito a todos a entrar a nuestro sitio web www.fundaciontandem.com para que puedan encontrar el estudio y acceder a toda la información. Muchas Así gracias. es, y gracias Daniela Chacón por esta información. Y es que sí, estamos en Pichincha, en Quito, como una de las provincias y la ciudad con más siniestralidad. Así que eso tiene que cambiar sin duda. Son las 7:43, tenemos que irnos a comerciales, volvemos enseguida